sea, se pueden organizar por algo simplemente tan sencillo como, pues para un videojuego, ¿no? Entonces me meto aquí a la página de Facebook de hacks de Fortnite, algo así. Okay. Y estos grupos es aquí donde entonces se vuelven espacios de discusión. Porque lo que era únicamente un espacio de videojuegos, alguien mete un mensaje como de, oigan, estoy triste porque no tengo novia. Ajá. Yo también estoy triste porque no tengo novia. Y entonces se vuelve eso, una cámara de eco al mismo mensaje. Y entonces alguien va a empezar a reproducir el mensaje de, oye, ¿y por qué no tienes novia? No, pues es que porque estoy muy feo. A ver, manda tu foto. Y eso es algo que sucede mucho, principalmente en los blogs estadounidenses, que, o sea, lo incel surge principalmente como una crítica hacia sí mismos, como un odio hacia el aspecto físico de la persona y incluso buscando como que algún tipo de compasión, de validación de los otros, suben sus fotos, como que a ver, del 1 al 10, denme un rating de cómo me veo. Y entre ellos son bien culeros, porque dicen, no, carnal, tienes un 3, no, sabes que la neta sí estás culero, entiendo por qué no tienes novia, o sea. Dios, sí, ellos se generan esta estética y al final legitiman. Pero es como una especie de, o sea, lo que empieza como una especie de foro de videojuegos se vuelve en una especie de juego sadomasoquista, ¿no? Es que ese es el tema, que lo que únicamente, o sea, que los grupos son tan flexibles por la cantidad de personas que tienen, que no se enfocan a una sola cosa. Lo que es un grupo de videojuegos luego se vuelve en un tema de discusión política, hasta un grupo neonazi, como sucede con muchos grupos de este fandom de My Little Pony, que tienen ellos una facción que se le conocen como los bronazis. Dios, pero güey, en ese aspecto es cómo se infiltran en esos grupos y en esos sectores de la juventud, porque uno piensa, bueno, es que uno se puede hacer de extrema derecha porque de repente un joven de 15 años lee Minecraft de Hitler y es, no, amigo mío. Si uno se mete al grupo de My Little Pony y ve lo que postea la gente, o siquiera ves el algoritmo de lo que están buscando en TikTok, que es relacionado con videojuegos, pero también con esas discusiones en esos grupos, te das cuenta que ahí es donde está surgiendo la extrema derecha. Sí, porque y de nuevo, cada país tendrá sus propias características del por qué tienes poblaciones más jóvenes que pasan más tiempo en internet frente a otras. Al menos yo aquí en México, sí, bueno, ahí habría que hacer un estudio, porque te digo, esto es de una muestra muy chiquitita que recogió únicamente en Puebla, ¿no? Pero sí sería interesante, y eso lo recomiendo para futuras tesis, que pongan más atención a las generaciones de secundaria, de prepa para abajo, porque están pasando más tiempo en internet, menos tiempo en las calles, y ese es un tema. Hay una gran diferencia entre la discusión en redes, la discusión virtual, pero ya romper con esa discusión virtual en la realidad, porque el problema de justamente este grupo, que eso sucede tanto en la realidad como en la virtualidad. Sí. Cuando tú pasas mucho tiempo en un solo grupo reproduciendo el mensaje sin salir más allá, tú te convences de que el mensaje dentro del grupo es la verdad. Si tú creces creyendo que eres un culero y que los migrantes solo traen pobreza y barbarie, pero solo convives con este grupo y con esos mensajes, pues te vas a convencer de esa idea y eventualmente te volverás un militante de esa idea, ¿no? Claro, es una cámara de eco en la que te quedas atrapado y es un primer paso. Pero pero si esa persona logra salir de la realidad, si esa persona se da cuenta que lo que hay en esa cámara de eco virtual es mucho más complejo, sí, pues se rompe esa militancia, ¿no? Ahora no es tan... Yo creo que es un poco distinto para quienes ya llevan esa militancia ya en la realidad, ¿no? Como los que ya tienen sus... estos grupos pues neonazis en Alemania, que sí tenían sus blogs y tenían como que grupos en Facebook para poder identificar a personas con una idea similar, y ya luego buscaban cooptarlos para organizarse ya en reuniones a algún punto específico de Alemania, ¿no? Y ya luego ellos incluso fungían como golpeadores de la AfD alemana. Los enviaban a golpear turcos o a amenazar personas. Ya se volvían ellos un brazo cuasi paramilitar. Pero es interesante que estos grupos neonazis no se presentan explícitamente como neonazis en estos grupos, en canales como Discord o como Facebook. O sea, lo interesante es que, te digo, primero juegan con la discusión política.
bueno, una discusión personal, una discusión individual de si soy feo o no, que también se presenta como discusión política. Y desde ahí estos grupos que uno empieza como incel, empieza a adquirir esta serie de ideas. Y a mí me parece que eso es lo que no comprende la izquierda, porque te digo, uno no se vuelve neonazi de la noche a la mañana solamente por leer Mein Kampf, ¿no? Sino que son esta serie de situaciones, esta serie de comentarios en redes sociales, esta serie de discusiones en estos pequeños blogs como Discord o como Reddit, donde van radicalizando a la gente. Entonces, claro que en este episodio no vamos a poder discutir la respuesta política frente a eso. Cómo derrotar esas tendencias ahora. Pero bueno, planteamos el problema en la mesa, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Igual, para ir cerrando esta edición, que bueno, yo creo que también quedará otro episodio para que hablemos de los incels particularmente. Sí, definitivamente. Porque también ahí no podría haber alguna discusión de cómo se radicalizan o su proceso de formación, etcétera, ¿no? También con el ámbito, particularmente con el otro género, con las mujeres, o sea, cómo se relacionan con ellas también. A mí me parece crítico lo que está teniendo esta generación, pero bueno, que quedará para otro episodio. Igual para ir cerrando, que tocamos los dos aspectos de la situación, yo solamente quería recomendar un libro para comprender lo que está ocurriendo con nuestra generación, y particularmente con las nuevas formaciones izquierda. Y lo estoy usando ahora para mi investigación, que me parece muy útil. Bueno, son dos libros, especialmente. Primero es Historia y Conciencia de Clase, de George Lukács. Es un autor húngaro por allá del 1919. Es viejo el libro, pero es muy útil y es uno de los textos básicos del marxismo, donde explica cómo se forma la conciencia de clase, ¿no? O sea, cómo la clase trabajadora va adquiriendo sus ideas. Y es interesante que retoma esa tesis de Marx, en que advierte que la clase no nace, ¿no? No solamente porque uno nace en una familia pobre, trabajadora de 8 a 12 horas, se vuelve clase obrera, ¿no? Sino que la clase se hace con el proceso de toma de conciencia, en la lucha, en las elecciones, en las organizaciones sindicales, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que ahora esa conciencia se está formando de una forma acelerada en este periodo con nuestra generación. Y el segundo libro, que también me parece muy bueno, es La formación de la clase obrera en Inglaterra. Es un libro de historia escrito por E.P. Thompson, un autor inglés, marxista también muy importante, de los grandes, junto con Eric Hobsbawm, que también él explica que la clase se forma por la propia experiencia que va adquiriendo en las luchas sociales y en la organización. Y en ese aspecto, él, bueno, va explicando cómo se forma esa clase obrera en Inglaterra, pero su metodología es muy buena y particularmente su introducción explica muy bien cómo es que ese proceso fue adquiriendo esa experiencia. Y bueno, con lo que estamos viviendo ahora actualmente, con estas nuevas formaciones de izquierda, que no digo que sean el fin de algo, sino que son el medio o el inicio de un nuevo periodo de oportunidades, bueno, presentan esas experiencias para la clase trabajadora de la juventud. Entonces, esas dos lecturas yo creo que me parecen muy buenas para comprender lo que está ocurriendo y para tratar de dar una orientación con todo. Y Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, Sistemas Sociales. Recomendación de lectura, conclusión, amigo mío. Sí, bueno, vaya, creo que intentar darle esa condición de orden, esa condición de estructura que responde a ciertas causalidades, siempre va a ser algo que nos atienda en las ciencias sociales, pero en general, hablándolo desde un panorama más amplio, yo creo que a todas las personas nos atiende nuestros círculos sociales, nuestra realidad, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entendiendo que alrededor no es un círculo de 5 metros, 10 metros, 20 metros, no, es todo aquello que es propio de un sistema mundo, de un tiempo, de una época específica. Entonces, al final, pues simplemente la invitación siempre queda abierta a seguir haciendo y ampliando las reflexiones sobre lo que sucede